Imagina una casa silenciosa en el corazón de Los Ángeles, donde todo parece normal. Una familia aparentemente perfecta, una vida cotidiana como cualquier otra. Pero detrás de esas paredes, una tragedia inimaginable estaba a punto de estallar. Una historia que tiene todo lo que una mente inquieta podría desear. Traición, secretos familiares y un final escalofriante que cambiaría la vida de todos los involucrados. Un crimen que no solo dejó un rastro de sangre, sino también un eco de preguntas sin respuesta, de decisiones que nunca deberían haberse tomado. Los hermanos Menéndez, jóvenes, aparentemente inofensivos, fueron los protagonistas de una tragedia que atrapó al mundo entero. ¿Qué lleva a una persona, a un hijo, a cometer el acto más horrible contra quienes deberían ser sus protectores? ¿Qué se esconde detrás de sus ojos al ver el rostro de sus padres, sabiendo que lo que están a punto de hacer cambiaría sus vidas por siempre? En este capítulo del Baúl del Misterio exploraremos no solo los hechos, sino los oscuros secretos que ocultaban en las sombras de la familia Menéndez. Prepárate para sumergirte en una historia de terror psicológico que aún sigue resonando en las mentes de aquellos que fueron testigos del juicio. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita y suscribirse. Deja tu reacción y tu comentario. Comparte, eso me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. El crimen de los hermanos Menéndez. El caso de los hermanos Menéndez ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, marcado por una trágica muerte de dos personas en lo que parecía ser una familia perfecta. Pero, como en muchas historias oscuras, las apariencias no son lo que parecen. Joseph Light y Eric Menéndez nacieron en un contexto que parecía idílico. Dos niños que crecieron en una familia acomodada, rodeados de lujos, pero bajo esa fachada de perfección se escondían oscuros secretos de abuso, violencia y desesperación. Lyle, el hermano mayor, nació el 10 de enero de 1968. Siempre estuvo bajo la presión de ser el mejor. Eric, 2 años menor, siguió los pasos de su hermano, pero su vida también estuvo marcada por problemas de disciplina y rebelión. Ambos fueron víctimas de un padre tiránico, José Enrique Menéndez. Un hombre que, aunque forjó a una familia adinerada en Cuba, perdió todo con la revolución y años después recuperó su fortuna en Estados Unidos. Su madre, Kitty, aunque se mostraba como una mujer hermosa y feroz, decidió cerrar los ojos ante los abusos que sus hijos sufrían a manos de su esposo. Durante su niñez, los hermanos Menéndez fueron sometidos a una educación estricta donde el éxito y la perfección eran la única opción. El padre no toleraba fallos y sus métodos eran crueles. José sometía a sus hijos a castigos físicos y psicológicos, con la promesa de que aprenderían a no confiar en nadie, a ser fuertes y a sobrevivir en un mundo lleno de traiciones. Pero esa educación se tornó en una pesadilla cuando años más tarde los hermanos revelaron en un tribunal los abusos sexuales que sufrieron a manos de su propio padre y cómo su madre permanecía indiferente ante su sufrimiento. Pero la vida en la casa de Beverly Hills, que parecía ser la representación del sueño americano, estaba muy lejos de ser tranquila. Para agosto de 1989, la fachada perfecta se derrumbó en un macabro estruendo. Los hermanos Menéndez, hartos de abuso, tomaron las escopetas y en un acto brutal asesinaron a sus padres.
Aquella noche, los padres estaban en casa viendo una película de James Bond, cuando Lai y Eric entraron a la sala y les dispararon a quemarropa. José Enrique murió de un disparo letal en la nuca, mientras que Kitty, herida en la pierna, fue rematada por su propio hijo. Pero los disparos no terminaron ahí. En un acto que claramente rozaba la cruel perversidad, los hermanos se arremetieron una y otra vez contra los cuerpos de sus padres, vaciando sus escopetas sobre ellos, incluso después de haber muerto. ¿Era un acto de desesperación? ¿O tal vez un intento de ocultar lo que había sucedido realmente, borrando cualquier pista que pudiera delatar la verdad? Pero el horror no terminó ahí. Después de cometer el crimen, los hermanos se dieron a una coartada perfectamente planeada. Fueron al cine, tratando de comprar boletos con una hora atrasada, pero su plan fue frustrado. Al regresar a su casa, fingieron sorpresa al encontrar los cuerpos de sus padres. Llamaron a la policía, diciendo estar devastados por la tragedia, pero el comportamiento extraño de los hermanos no pasó desapercibido. ¿Por qué estaban tan tranquilos en medio del caos? ¿Por qué no huían del lugar como lo haría cualquier persona inocente y aterrorizada por el escenario tan macabro que ellos estaban presenciando? Además, algo aún más inquietante. No era normal que se hubiera hecho una llamada al 911 desde el mismo lugar. Según las estadísticas, en crímenes de esta índole, las personas que presencian una escena tan violenta y aterradora suelen huir del lugar, por el miedo de que el criminal aún se encuentre allí, o por temor a que la zona aún se encuentre en peligro. Las víctimas inocentes, en su terror, suelen marcar el número de emergencia desde otro sitio, lejos de la escena del crimen, en un lugar seguro. Sin embargo, los hermanos Menéndez, extrañamente, llamaron desde la misma casa, sin mostrarse perturbados por el peligro que podía acechar. ¿Era esto una señal de culpa? ¿O una frialdad que revelaba algo mucho más oscuro? El caso fue tomado como un misterio, pero con el paso de los días, las sospechas comenzaron a crecer. Durante el interrogatorio, Eric mencionó que había humo en la casa, algo que la policía después descubrió que era imposible, ya que no había rastro de humo cuando ellos llegaron. Las maletas de tenis que llevaban los hermanos también causaron desconcierto. De hecho, esas maletas habían quedado olvidadas en la escena del crimen, un detalle que nadie había visto inicialmente. Lo más extraño de todo fue que dentro de esas maletas estaban las escopetas que habían comprado tiempo atrás, lo que indicaba que ya estaban planeando este crimen desde hace tiempo. La inquietud de los hermanos al regresar por esas maletas fue lo que desconcertó aún más a los policías. ¿Por qué tanta prisa por esas maletas? ¿Qué querían esconder? La inquietud de los hermanos al regresar por esas maletas fue lo que desconcertó aún más a la policía. Ellos aún desconocían lo que las maletas contenían. Y por si fuera poco, hubo algo aún más extraño. La prueba de residuos de disparo, que es lo que se realiza para detectar huellas de pólvora, no les fue realizada de inmediato, lo que permitió que los hermanos quedaran libres durante un año entero. A pesar de este error, la investigación nunca fue cerrada y las sospechas continuaron creciendo a medida de que los detectives descubrían más detalles que apuntaban directamente a su culpabilidad. La detención de Lai y Eric no fue inmediata. Mientras las autoridades investigaban, los hermanos comenzaron a comportarse de manera aún más sospechosa. Lai, el mayor, se compró un Porsche y 3 Rolex, mientras que Eric contrató a un entrenador de tenis de tiempo completo. Las extravagantes compras no pasaron desapercibidas y el comportamiento de los hermanos continuó siendo cada vez más errático. Pronto, un hecho extraño salió a la luz. En el funeral de sus padres, Lai hizo un comentario perturbador preguntando a su tía: ¿quién dice que no puedo llenar los zapatos de mi padre? Esto hizo que su tío Carlos comenzara a investigar más a fondo,
descubriendo que el testamento de los padres les dejaba toda la fortuna, algo que se redactó por la fecha cuando los hermanos aún eran niños, entre 12 y 9 años. La investigación del testamento y la declaración de la familia aumentaron las sospechas, y un amigo cercano de los hermanos reveló que tenía una copia de un guión escrito por Eric. El guión trataba de un hijo que mataba a sus padres ricos. Como si fuera una trama de un thriller, el psicólogo de los hermanos también se vio involucrado en este macabro drama. Eric, sintiendo una carga de culpa insostenible, confesó el crimen a su terapeuta. Sin embargo, en una ocasión, el psicólogo escuchó una conversación inquietante entre los hermanos, donde Eric mencionaba que Lyle le había dicho que, ahora que ya habían matado a sus padres, debían eliminar a su psicólogo para que no pudieran ser descubiertos. Previniendo el peligro, el terapeuta tomó una decisión crucial. Comenzó a hacer copias de todas las sesiones para protegerse en caso de que algo le sucediera. Alarmado por el estado mental de los hermanos y temiendo por su propia vida, ocultó las grabaciones de la confesión en lugares y a personas estratégicas, posteriormente entregadas a las autoridades. Lyle, al enterarse de la filtración, se enfureció y regañó a su hermano por su debilidad. Este comportamiento reveló aún más la oscura verdad tras el crimen, una historia llena de dolor, abuso y venganza, donde la vida humana parecía ser solo una moneda de cambio en una lucha de poder y control. Este acto marcó el fin de esta horripilante historia con el arresto de Lyle el 8 de marzo de 1990, y Eric al ser arrestado en el aeropuerto de regreso de un torneo de tenis. Pero la historia no termina ahí. Aún viene el juicio, que fue un reality show de horror. El juicio de los hermanos Menéndez fue como una película de terror. En lugar de ser un juicio sobre si los hermanos habían matado a sus padres, se convirtió en una batalla para determinar el porqué de esos crímenes. ¿Fueron motivados por venganza? ¿Por dinero? La acusación aseguró que su único móvil era la herencia, pero las confesiones de los hermanos cambiaron todo. Durante el juicio, Eric admitió que quería destruir la reputación de su padre, pero que no pudo soportar la culpa. Los testimonios de familiares y amigos corroboraron el maltrato y abuso que los hermanos habían sufrido a manos de sus padres. Sin embargo, Lyle, en sus propias palabras, no quería revelar los secretos de su familia porque hacerlo era como matar a sus padres una vez más. La batalla legal se intensificó, pero la decisión final fue la cadena perpetua para ambos hermanos. El psicólogo, al final, fue quien destapó el horror que había permanecido oculto por tantos años. Pero el daño ya estaba hecho. Los hermanos Menéndez, quienes una vez fueron vistos como los herederos de una fortuna, ahora enfrentaban una condena de por vida. La historia de los hermanos Menéndez sigue siendo un misterio oscuro, un recordatorio de cómo las apariencias pueden engañar y cómo el abuso, el secreto y la venganza pueden llevar a las personas a cometer actos inhumanos. ¿Fue este un acto de justicia o una venganza desesperada de dos almas perdidas? La respuesta sigue siendo incierta. Así concluye la tragedia de los hermanos Menéndez, una historia donde la violencia, la traición y la manipulación se entrelazan, dejando una marca imborrable en todos los involucrados. Los ecos de su crimen aún resuenan en los pasillos de los tribunales y en las mentes de aquellos que siguieron el juicio. Pero la pregunta persiste. ¿Qué tan profundas son las cicatrices que pueden llevar a los seres humanos hasta el punto de que la desesperación se convierte en un acto irreversible? ¿Podemos realmente comprender lo que sucedió en la mente de los hermanos? ¿O es un misterio que nunca podremos descifrar? Quizá nunca sepamos con certeza lo que los llevó a tomar esa decisión. Lo que sí sabemos es que hay algo mucho más oscuro, algo inexplicable, en la manera en que el dolor y la ira pueden moldear a las personas.
Y aunque el caso de los hermanos Menéndez parezca cerrado, las preguntas y las sombras que los rodean en su historia continúan persiguiendo a todos aquellos que se atreven a adentrarse en él. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? ¿Lo conocían? ¿Sabían de él? Incluso dentro de mi página de TikTok, el cual te invito a seguir, hay una breve reseña de lo que es este crimen, en donde incluso los hermanos aparecen en una tarjeta simbólica básquetbol. No olviden suscribirse, activar la campanita, reaccionar, comentar y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.